salud, de educación, para que atendiera todas las propuestas que se revieran de todo el Estado, de las organizaciones y de ciudadanos. Lógico, a lo mejor yo soy médico y no sé nada de cuestión del campo o del medio ambiente, pero yo tendría asesores, se celebrarían convenios con la universidad para que nos proporcionara la gente adecuada, los colegios de abogados, de arquitectos nos asesoraran. Y recibiéramos la propuesta, la analizáramos, la presentáramos ya sea al Congreso, ya sea al Ejecutivo, en las áreas que correspondan, para que se echara a andar si es que procedía. Si no procedía, le íbamos a decir, le íbamos a dar respuesta a la gente que trajo el documento, decirle, no procede, si quieres, vuélvela a presentar, modifícala, analízala, no procede por esto, porque no se trata nomás de hacer caprichos por obras, ¿no? Ahora, nosotros íbamos a incidir también como consejo presentando nuestra propia propuesta de obra. Porque el gobierno encantado de decir, se tramitó 20 millones. Nosotros íbamos a presentar la propuesta también y decir si es viable. Y al mismo tiempo íbamos a solicitarle a los ciudadanos que fueran corresponsables vigilando la obra. Que si decimos cemento Tolteca, no lleguen con cemento X, ¿no? Que sea la obra la varilla, que vaya todo, y los íbamos a capacitar. También era la finalidad del Consejo Estatal ser un vigilante, ¿no? Habrá obras que se nos escaparán de las manos como Consejo Estatal. Está la transparencia y rendición de cuentas. Nosotros nos podíamos meter hasta la cocina, exigirle al funcionario, preséntame la propuesta, quiero verla, analizarla, si ya ejerciste el presupuesto que te autorizaron. Esa era la parte de la finalidad de muchas cosas que iba a hacer el Consejo Estatal. Bueno, entendemos que el Congreso ahora la ha quitado, pretende pasársela al INPEPAC o se la ha pasado al INPEPAC, al Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Hablando yo con el diputado Edwin Brito, le decía, bueno, ¿y por qué se la pasas el Consejo al INPEPAC? Me dice, pues ¿por qué dice de Participación Ciudadana? Oye, pero es participación ciudadana porque es de procesos electorales, exclusivamente. No tiene nada que ver. Si la Procuraduría dijera y de participación ciudadana, ahí se lo íbamos a encajar. O sea, ustedes están mal. Bueno, tenemos que buscar la forma de que ese consejo efectivamente se dé. Porque es la única forma que nosotros como ciudadanos podemos colaborar, incidir, coadyuvar, a trabajar en una forma independiente. Porque si no, siempre vamos a estar dependiendo de una autoridad y que esa autoridad, pues por capricho, por lo que ustedes quieran, decida sí o no, se hacen las cosas. Si leyeron la propuesta del plebiscito, por ejemplo, pues ellos también dicen, ellos analizarán el INPEPAC si es o no conveniente que se lleve a cabo el plebiscito. O sea, si son mayoría ellos en el consejo, porque ahí mencionan una propuesta del diputado en Brito, que ese consejo habrá un representante nada más de las organizaciones. Los demás serán representantes de partidos y del INPEPAC. Entonces no tendremos nada de representación, ¿verdad? Entonces nunca van a prosperar nuestras propuestas. Hay otra propuesta, hablando de este consejo, si no tengo mal entendido, sino aquí Vera y Roberto lo aclararán a todos, que el PAN propone que este consejo se reactive, pero que sea a lo mejor a través del IMIPE, que ahí lo encaje en el Consejo Estatal de Participación Ciudadana. Necesitamos ver si es prudente o no que lo cambien del INPEPAC al IMIPE. Hasta dónde dijimos que vendría, ¿no? Eso no lo propusieron. No, lo dijo. No, lo consideraban. pero en el INPEPAC, Ajá. no en el IMIPE. Es que ellos consideraban Ajá. y ya después les dijimos que no. Que no era No, prudente. pero la propuesta, o sea, lo que ellos nos proponían es que hubiera un consejo en el INPEPAC. Ajá. Al principio, y también decían que si no en el IMIPE, que buscaron una forma, ¿no? Pero bueno, lo dejan en el INPEPAC. Hay que ver de qué forma el INPEPAC quiere crear este consejo, cómo lo quiere conformar, hasta dónde. Si ustedes recuerdan, varios aquí de los presentes que fuimos a hablar con la consejera presidenta del INPEPAC, nos dijo, no tenemos la estructura, no tenemos los recursos, a nosotros no nos conviene tener algo como esto. No lo vamos a poder manejar porque nada más tenemos procesos electorales. Y una de las propuestas es que lo maneje la propuesta del INPEPAC, pero solamente en épocas electorales, plebiscito y referéndum.
Vamos a analizar, vamos a entrar. Buenos días. Muy buen día. Ahorita le traen una silla, compañeros. Gracias. Entonces, necesitamos analizar y profundizar. Para ya acabar con esta situación de que nos dejemos mangonear. Sí. Entre las mismas propuestas que presentan los diputados, ellos mismos llenan sus argumentos y ellos mismos a su vez nos dan armas para podernos defender. El caso es de Diego Valadez, es un doctor en Derecho Constitucional. Él dice: la dupla gobierno-sociedad ciudadana es distinta ante el poder que en el poder. El gobierno institucionalmente se sustenta en el ejercicio del poder desde el uso legítimo de la fuerza. En contraparte, la sociedad conformada por ciudadanos se encuentra ante el poder institucional, tratando de ser parte de este a fin de intervenir en momentos de toma de decisiones que impactan la esfera pública de su interés, que es lo que buscamos. Aquí viene una cosa muy importante. Las figuras denominadas consejos ciudadanos, comités ciudadanos, consejos de pueblos, representantes de comunidad, representantes vecinales, representantes de manzana y consejeros ciudadanos pretenden responder a este engranaje del funcionamiento institucional desde dos mecanismos para activar la participación ciudadana: a partir de un proceso de designación y o a través de un proceso de elección, ambos con reglas procedimentales específicas diferenciadas y establecidas desde el ejercicio de poder de quienes gobiernan. Estas figuras son de representación ciudadana y son distintas de los mecanismos de participación ciudadana. Los primeros son ciudadanos que representan a otros ciudadanos. Los segundos son mecanismos que se activan para aceptar y o rechazar acciones de gobierno, que es lo que buscamos nosotros. Al referirse al poder, Valadez anota lo siguiente: en su expresión práctica, uno de esos extremos conduce al totalitarismo, otro al anarquismo y la vertiente racional a la democracia. Es lo que buscamos, los mecanismos, no nada más la participación ciudadana como lo he mencionado, que son los comités. Ellos mismos nos dan esta pauta para podernos defender y poder decir: queremos crear un Consejo Estatal de Participación Ciudadana y buscar que los mecanismos de participación ciudadana sean efectivamente una forma de incidir en políticas públicas y que el ciudadano pueda participar. Entonces, bueno, buenos días. También un poco más de contexto. De hecho, Vera estaba preparando un artículo y encontró que en la sesión del 15 de marzo salió un dictamen. Se había eliminado, se había abrogado la ley de participación, pero sobre todo que se quitó de la Constitución los mecanismos de participación. Entonces, de hecho, Vera lo comentó en su artículo, generamos incluso ahí una imagen de cómo estuvo la votación. E incluso recibimos una primer molestia de algunos diputados, y la verdad es que nos dimos cuenta que algunos de ellos ni siquiera sabían lo que habían votado. Nos decían que habían negociado algunas cosas de la ley electoral, pero que como les pasa en el mismo día el dictamen, prácticamente nada más lo que le dicen es: ya fírmale. Algunos no se dieron ni cuenta de lo que pasó, porque también empezó a generar presión en algunos de ellos, que varios partidos incluso han dicho: sí, vamos a abrir ahora a la ciudadanía y es que se va a generar una mejor ley. Le preguntamos al diputado Latif qué había pasado, dijeron: es que es mucho, prácticamente lo que digo es mucho texto lo que está ahí de participación, pero va a quedar en la ley. Lo que queremos es que se regrese a la Constitución. No puede ser que hayan quitado en la Constitución. Entonces, pues ahora ya están ellos mismos dialogando que hay que hacer una nueva ley y que vaya a vivir la ciudadanía. Incluso sabemos que el Partido Acción Nacional quiere hacer unos foros también de consultas. Entonces yo creo que es un buen momento para que podamos aportar, todos los que estamos aquí, una adecuada ley, pero sobre todo también que lleguemos con un mismo planteamiento, con una propuesta seria, para que no se aproveche que todos están desorganizados, que traen diferentes propuestas, ideas, que se pelean entre ellos mismos, y ellos lo van a aprovechar. Y creo que entonces lo importante es que se dialogue, que seamos también muy puntuales con nuestras aportaciones concretos. Quizá no podamos ganar todo lo que queremos, pero hay que ver cuál es el justo medio y lo mejor también para que podamos avanzar en esta
propuesta que queremos generar, ¿no? Y bueno, entonces yo voy a moderar y se va a quedar entonces que las intervenciones van a ser de 2 o de 3 minutos. Para les voy avisando cuando llegue un minuto y al segundo ya les hago una señal. Bueno, buenos días. Derivado de esto, hemos tenido varias veces contacto con la presidenta del INPEPAC y también ya pudimos leer la iniciativa de Edwin Brito y también la iniciativa de la FIT, porque ahora lo que está sucediendo, como dice bien Roberto, es que todos están haciendo sus propias iniciativas. El PRI va a presentar una, el PAN va a presentar otra, y esto la verdad se debe pues, a la presión ciudadana que se ha generado, ¿no? Si fuera un tema que a nadie le importara, pues, simplemente no estarían haciendo nada. Entonces, un primer buen resultado es justamente lo que se está viendo. De lo que hemos visto en las iniciativas, la verdad es que la parte medular del asunto de la de Edwin y la de la FIC son la misma cosa, ¿no? O sea, hay cosas distintas, pero no son las importantes. Y la parte importante es la misma propuesta. Y entonces nosotros hicimos una serie de observaciones y creo que valdría la pena buscar llevar una agenda común, ¿no? Que pudiéramos llegar a un consenso sobre estos temas, que yo la verdad encuentro que son muy importantes para la práctica, ¿no? Porque de repente lo que nos sucede es que suenan muy bien en la teoría o lo que sea, pero luego hay problemas de práctica. Entonces, como centrarnos muy bien en que los mecanismos prácticos queden claros. Por ejemplo, bajar el número de firmas que se requieren, ese sería como un primer punto y que además nos sirve como independientemente de lo que sea como negociación, ¿no? O sea, nosotros queremos solamente el 1%, se requieren el 1% de las firmas necesarias para presentar un plebiscito o un referéndum y no el 2% que están planteando, ¿no? O sea, irnos hasta más bajo para que a lo mejor en la negociación quedamos un poquito arriba, pero ya logramos bajar el número de firmas, ¿no? Otra cosa que está muy mal y que valdría la pena pedir es que no se requiera un mínimo de votación para que una decisión de plebiscito o referéndum sea válida. Actualmente están pidiendo que el 15%, si el 15% del padrón electoral no fue a participar en la elección, entonces no vale el resultado del plebiscito o del referéndum. Y eso no sucede a nivel cuando eliges autoridades. O sea, las autoridades las eligen con el 1%, o sea, con quien sea, no hay mínimo necesario para poder llegar al poder. Y en este caso, para que la decisión ciudadana se aplique, entonces necesitas el 15% mínimo. Y por ejemplo, eso, pues buscar eliminarlo, ¿no? Luego, algo que yo encuentro muy importante, y la verdad lo he visto desde hace mucho tiempo, es un tema que le he dado seguimiento, y es que yo creo que es un error que haya cualquier institución, sea un consejo ciudadano, sea el INPEPAC, sea los consejos de salud, lo que ustedes quieran, que decida qué es importante y qué no es importante para hacer un plebiscito o un referéndum. O sea, que tú llegues en el 2% de las firmas, bueno, ojalá fuera el 1%, ya eso significa, es el equivalente a que la gente le importa el tema y entonces es importante, porque si no la gente simplemente no hubiera firmado apoyando que se someta a plebiscito o a referéndum cualquier cosa. Entonces, eso, el simple hecho de que ya tengas el 2% de las firmas, habla de que es un tema importante. Entonces, no es necesario que alguien, de manera discrecional, con sus propias ideas personales o lo que sea, o agenda política, decida si es o no importante un tema. Entonces, yo más que buscar como mecanismos de quién decide eso, lo que hay que buscar es eliminar que alguien lo decida y que únicamente sea un criterio técnico, que juntas o no las firmas, el que se decide si se hace un plebiscito o no. A mí eso me parece muy importante porque entonces va a estar a merced de lo que sea. Y el problema es que yo lo que veo es que desde hace mucho tiempo lo que hacemos es como duplicar instancias. Por ejemplo, en sus orígenes, el Congreso es una representación ciudadana. Y así se pensó, o sea, que aquí haya doctores y que haya maestros y que haya, no sé, artistas y que haya de todo tipo para que representen a la sociedad y entonces tomen las decisiones. Y como eso no funciona, entonces buscamos hacer otra cosa. Pero en realidad estamos reproduciendo los mismos mecanismos porque ¿qué fue el origen de por qué se pervirtió esto? Pues es muy probable que el mismo se vaya a pervertir por lo otro, porque tenemos esas dinámicas sociales. Entonces yo en general creo que es mejor buscar arreglar lo que está mal que generar nuevas instancias que muy probablemente también se van a contaminar dentro de un tiempo porque esas son las dinámicas que tenemos en la sociedad. Entonces yo creo que es más importante, en mi opinión, como buscar justamente que nos saltemos esos pasos, por ejemplo, que nadie tenga que decidir si un plebiscito o no, salvo las firmas, ¿no? Y así nos vamos quitando, como nos vamos empoderando sin necesidad de una instancia burocrática cual sea que decida si sí o si no podemos participar. Ya me pasé. Bueno, ya. Bueno, ahorita cuando estaba leyendo Emiliano, estaba nombrando que se haya jefes de manzana. Entonces yo creo que aquí en Cuernavaca lo que más nos llega a convenir es llegar a ser de colonia. Si buscamos por la misma forma de que se está diciendo ahí de manzana, va a haber un consejo muy grande
aparte de eso, realmente no tiene caso porque es muy aparte la forma, ese fue el principio de participación ciudadana en el Distrito Federal, que se hiciera por manzana, pero ya es otra cosa, es una cosa muy diferente. Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, que Cuernavaca. Yo creo que aquí nos convendría también tener más bien por colonia, para que realmente el referéndum y todo, el plebiscito y todo, también yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de que no sea el 15%, porque no siempre se puede obtener el 15%, sino que con los que fueran, simplemente se informaran los consejos ciudadanos y fuera tomado en cuenta dentro del Congreso. Y no nos vamos a estar rigiendo siempre por el Congreso. El Congreso está para hacer las leyes, pero no está para decir ustedes se salen y ustedes entran, en cierta forma. Bueno, no hay una razón real para poderlo llevar a cabo. Es una primera opinión. Hola, buenos días. Bueno, la supresión de los derechos ciudadanos y humanos es sistemática. Ustedes lo han visto, los que tenemos más tiempo en esta ciudad y en México, pues, se observan en los años 50, 60, era diferente a lo que actualmente es. Se ha ido suprimiendo los derechos civiles y va a continuar. Entonces, sí, aquí es necesario que nosotros como ciudadanos organizados, pues empecemos a tomar acciones al respecto. En cuanto a lo de la participación ciudadana, bueno, ya lo somos todo, fue abrogada. Aquí hay un contubernio, como todos lo sabemos, entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Sí? Estén o no estén todos los diputados a favor. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que los panistas pues no han votado por todas las leyes que se han aprobado, pero al final de cuentas son minoría. Entonces, aquí lo que tenemos que implementar es la acción para que sea aceptada esta nueva ley de participación ciudadana y necesitamos realmente accionar al respecto. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de los diputados no la van a aprobar, ya sea, yo nada más tengo la propuesta del diputado Lafitte, me faltan las otras, pero realmente pues le empodera en un inicio al ciudadano. Entonces, si los diputados actualmente en contubernio con el Ejecutivo pues han trabajado para quitarle esos derechos al ciudadano, pues no tan fácilmente van a cambiar, ¿sí? Van a marcar su ideología. Entonces sí sería planear como ciudadanos qué vamos a hacer para que sean aceptadas por el legislativo estas leyes, ya sea de la FID o de Edwin, etcétera, porque sería el primer paso para que realmente tengamos ese empoderamiento como ciudadanos y podamos influir en las decisiones del gobierno. Gracias. Sí, gracias. Yo me quería referir respecto a lo que estaba diciendo la compañera Adela. Precisamente los porcentajes, desde un inicio, cuando lo presentamos, que era bastante, ya venían ese tipo de porcentajes. Como hubo algunas modificaciones, nos las rechazaron mínimo 8 veces, nos rechazaron la propuesta y nos bajaron esos porcentajes. Entonces a nosotros sí nos preocupa porque estamos ya cayendo en un círculo vicioso. Vamos a volver como iniciamos nuevamente. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar efectivamente en qué nos afecta las propuestas que ellos están proponiendo, que para nosotros no son aceptables porque todo está a favor del gobierno y para el ciudadano no hay nada. Ahora, que nos quieren encasillar con el INPEPAC fue para modificación a la ley, donde dice y participación ciudadana, pero es nada más en el aspecto técnico, no en el aspecto ciudadano. Eso ya lo platicamos con la presidenta, estuvimos en México también, ante el INE, vimos toda esa anomalía, lo discutimos ahí en el jardín, dice es que yo no puedo hacer nada, a mí me está echando la bolita la diputación, yo no tengo los recursos, ni es mi facultad, y nos los puso inclusive por escrito, donde está diciendo que ellos no aceptan
El INPEPAC no acepta esa responsabilidad, tiene que ser ciudadana. Ellos nomás se dedicarían exclusivamente a las votaciones, nada más. Entonces eso es muy importante y aquí definir qué temas vamos a discutir y qué porcentajes vamos a pedir, porque tenemos que trabajar sobre lo que ellos están proponiendo, que no es nuestra idea, y fue el principio porque se pidió la remodelación o la ley de participación ciudadana que sí se aprobó y que ahora no los derogan. Si a nosotros nos tienen molestos como ciudadanos. ¿Alguien más? Gracias. Yo coincido completamente con lo que planteaba desde un inicio, Vera, en el asunto de ir eliminando sobre todo las trabas burocráticas que tenía la anterior ley, pero creo que también no debemos perder de vista lo que va a ser la elección del Consejo, porque con la anterior ley incluso se judicializó. ¿Por qué? Porque se fue al origen político de cómo se va a seleccionar, y a la hora que vieron que iba a haber ciudadanos fue donde empezó a cerrarse este tema de la ley de participación ciudadana. Creo que deberíamos entrar en el asunto, hacer un planteamiento muy cuidadoso de cómo se van a elegir los consejeros o los que van a determinar o formar este órgano. Dos, también ver si es necesario que se plantee como un organismo independiente. Entiendo que plantean esta vinculación con el INPEPAC porque, bueno, en términos logísticos son los que podrían en determinado momento poder desplegar o asesorar este asunto de poder llevar a cabo cualquiera de las figuras de participación ciudadana. También coincido que no debe depender del INPEPAC justamente porque ahí convergen una serie de intereses políticos y se mezclaría ahora sí que, como dicen, la gimnasia con la magnesia, y que es precisamente que es lo que no queremos, es ceñirnos a los temas de participación ciudadana, aunque sí debe haber esta vinculación necesariamente, pero ahí creo que debemos plantearnos cómo se van a elegir los consejeros, este consejo va a ser independiente, autónomo, o cómo le vamos a hacer, y plantear también los requisitos, porque también ese es otro problema. Si permitimos que el Congreso meta la mano, entonces volvemos a lo que ha sucedido en todos los organismos autónomos, la Comisión de Derechos Humanos, el INIPE, que las decisiones no se hacen ciudadanas, sino quien junta el mayor número de votos por convicciones políticas. Creo que deberíamos cuidar muchísimo eso y ya teniendo, digamos, lo básico, ya ir por ir desplegando justamente ya sea las particularidades que tiene que ver con ya la organización, ya sea colonias o municipios. Fíjense que yo considero que empezar a trabajar ese tipo de labor de la ley de participación ciudadana que hoy quieren los diputados volver a instaurar, como que sería perder tiempo. Hace algunos años empezamos algunas organizaciones y nos llevamos un buen tiempo tratando, y de hecho, que apareciera el artículo 19 bis y que se insertara la ley. Ahorita empezaríamos, yo en lo personal considero que deberíamos de frente que se vuelva a instituir la ley anterior tal cual está, sin ninguna modificación, aunque yo en lo personal sí bajaría un poquito del 2 al 1%, que sería lo único que nos estaría pasando a lastimar, pero que se vaya intacta, porque si vamos a empezar a jugar, vamos a ver qué opinas y a ver qué movemos y qué no movemos, es perder tiempo que vamos a estar para que los diputados vayan haciendo mayor labor de otra índole. Entonces, en este aspecto, considero que lo único que deberíamos hacer es pelear que se vuelva a instituir la ley anterior a que el Estado. Lo de los consejeros, yo considero que está bien instituida porque es a través de las organizaciones de la sociedad civil quien va a llegar a consejero, no hay más. Y si permitimos nosotros que entre alguien, va a ser por culpa de nosotros, no porque un partido político o un gobierno trate de meterse. Va a ser a través de un estaba clara la ley. Yo ya traía también esa propuesta que acaba de decir el señor de la USA. Efectivamente, pienso que aquí no hay vuelta de hoja. Hay que exigir que se retome la anterior
ley de participación ciudadana. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Invitar a más organizaciones y buscar la unidad entre nosotros mismos y afianzarnos e ir hasta el propio Congreso y no dar vuelta de hoja hacia atrás. Hay que ir hacia adelante. Yo creo que no hay que permitir, porque además también al rato hasta el propio INPEPAC aquí está prestándose a todo el juego del Congreso, ¿verdad? Y ya como dicen, ya empezó acá el PT, veo que del PT, acá el PRD, y cada uno va a buscar a llevar agua a su molina porque viene el tiempo de elecciones. Pues si buscamos y nosotros nos sostenemos y existe la unidad dentro de nosotros, no podemos dar marcha atrás. Lo vimos con la cosa del Instituto de Crédito. ¿Qué hicieron ahí? Porque consiguieron ellos su avance. Entonces hay que darle seguimiento, hay que sostenerlos, hay que seguir al frente. Es lo único. ¿Qué más? No, primero fue el señor. Considero que es importante comparar la propuesta que están haciendo de nueva ley con la anterior. Esta tiene casi copiado a la letra muchos artículos. Y claro, se nota que están limitando más la participación ciudadana. Entonces, un punto que veo muy claro es la integración de los consejos de colonias, de barrios, etcétera, porque está metido como organizador siempre elementos de gobierno, ya sean las ayudantes, las delegaciones y hasta en las colonias dicen que deben participar gente de gobierno para integrar esos consejos. Entonces, ¿dónde demonios está la participación ciudadana? Esto ya tenemos experiencia. Otros consejos que se han integrado dejaron de funcionar precisamente porque interviene el gobierno en decir estas cosas se van a hacer así. Entonces, protesto. Debe eliminarse y sí considerar que se pueden invitar para que estén ahí y se den cuenta de lo que se hace. Y podemos, como ciudadanos, informar qué se acuerda en esos consejos, o sea, cómo se integran. Pero no que ellos digan se va a integrar así. Tiene esta ley mucha semejanza con la ley de participación ciudadana del gobierno del Distrito Federal, con las reformas que haya tenido posteriormente. Esa integración de consejos de colonias, así está allá. Por otro lado, ahí falta, si están integrando en esa forma, a mí me parece bueno porque no mencionan aquí la integración de consejo municipal, quiere decir que tienen miedo, porque si se va a hacer como debe ser por ciudadanos electos por ellos, entonces sí tienen miedo de que se forme. Entonces debe haber también ahí, si están pensando en esa forma, porque están copiando también esa forma de hacerlo, está en la ley del gobierno del Distrito Federal. Falta integrar en la participación ciudadana que dice ahí como servicios, el presupuesto participativo, que es importantísimo para mí, porque el municipio hace las obras como se le da la gana, el gobierno también, y pone límites para decir, solo puedes participar hasta tal cantidad. Otro importante punto es que no hay nada que diga que la ciudadanía puede observar. Entonces, allá en el Distrito Federal sí hay la red de observadores ciudadanos para todos los procesos donde haya votación ciudadana. Eso no lo contemplan. Claro, porque es participación ciudadana. Bueno, buenos días. Me voy a presentar, soy José Candanosa Figueroa, vengo de Cuautla y represento a la Asociación Civil Plan de Ayala, que es una organización de productores de arroz
representamos 74 ejidos arroceros en el estado. Y sí hemos observado cómo se manipulan prácticamente las leyes, de que al rato ya nada más te dicen, pues esto se va a hacer y ya no hay vuelta para atrás. Y no hay quien diga nada. Y al rato, cuando ya estamos sufriendo las consecuencias, pues ya nomás hay que agacharse. Entonces, este organismo que se está formando creo que es un buen elemento para discutir y para ver. Yo tengo mi carrera de ingeniería industrial, me han enseñado en las disciplinas que tú cuando vas a implementar un sistema, primero tienes que consultar con la gente que va a ser afectada. Y cuando has establecido el sistema, ya implementado, otra vez tienes que llamar a la gente y preguntarles si hay alguna propuesta o algo, ¿no? Pero aquí no, aquí salen las ideas, las cambian y te las imponen. Pero pues las gentes como la FIT, que es de allá de Cuautla, pues son así, de por sí son abusivos e impulsivos, siempre hacen algo pues para tener ventaja previamente. O sea, voy a hacer esto, pero voy a ganar esto. Pero se le olvida que la población ya no acepta eso. La última es donde están pidiendo que te presten la credencial de elector, le sacan una foto, te toman tus datos y te voy a dar un paquete de pintura para pintar la fachada de tu colonia, ¿eh? Pero la gente ya se dio cuenta que eso lo utilizan para otras cosas y ya no quieren dar la famosa credencial de elector. Van a las comunidades rurales, pues allá es zonas ejidales. Entonces, por fin, al final de cuentas, si existe un grupo de personas aquí que tienen una visión más amplia, pues que es muy, muy, muy admirable esta condición y cuenten con el apoyo de nosotros. Nada más para presentar al doctor Pacheco que se acaba de integrar. Les quiero pedir una disculpa. Primero preguntar que no era aquí. Y bueno, lo de ese lugar. ¿Qué desayuno había allá? A ver, platíquenos. Entonces, les saludo a todos ustedes. Sí. Soy Ascensión Pacheco Godínez. Represento a la firma internacional de abogados. Y enhorabuena por este trabajo. Bueno, así ya. Adelante. Bueno, ya hasta lo escribí lo mío, para no extenderme. Bueno, voy a ser puntual, lo más puntual, y ya si se requiere alguna explicación, la vamos estructurando entre todos. La número 1 es para la participación ciudadana, emplear más de una identificación oficial, no solamente la credencial de elector, porque si no, entonces se está centralizando a votaciones. En realidad, la credencial de elector es utilizada para votaciones, pero después, para que se aprobara, se empezó a utilizar para todo. Número 2, tomar en consideración el porcentaje de votación de la última elección, por ejemplo, de gobernador, en lugar de toda la base de datos que se está considerando. El número 3 es filtrar cada propuesta que se vaya a colocar en la mesa de participación con un respaldo previo vía redes sociales o por cualquier otro medio, y después, si es que esta corre, a activar los mecanismos de participación ciudadana y presupuestaria para validarla con el porcentaje de votación. Y número 4, que a lo mejor esto sí está hasta volado como 20 años adelante, emplear el protocolo de blockchain para descentralizar la votación. Es decir, todo digital. Y ya acabé. Sí, una cosa muy rápida. También sería necesario que de cada municipio desapareciera la participación ciudadana que ya existe.
porque ya está formada por cada municipio, hay una participación ciudadana. Un consejo. Yo creo que si nosotros queremos avanzar en algo, ya que estemos realmente todos de acuerdo, lo decías tú, que vayamos con un punto ya clave para que vean la seriedad y para que vean realmente el avance que se debe de tener. En ese momento se va a ver que no hay una Congruencia. como debe de ser. Pero sí sería muy importante que las participaciones ciudadanas de cada municipio, ya que esté formada la nuestra, se quitaran. Aparte de eso, participación ciudadana de cada municipio sí cobra, y aquí sería gratuito, o sea, sin ningún interés financiero. Y en cambio ellos sí están cobrando. O todos los coludos, o todos Rabones. es una sugerencia nada más para que los entendamos más. Voy a tomar la palabra, pues antes de verla, ya lo comenté. En este momento el Centro de Investigación concluyó un estudio sobre participación ciudadana. ¿Qué hicimos? Revisamos en las leyes de los municipios y del Estado qué se dice acerca de aquellos consejos o comités donde haya ciudadanos y toman decisiones. Nos interesaba conocer mucho esto porque se habla de que hay participación ciudadana o los ciudadanos se quejan de que no la hay. Calculamos que hay entre 400 y 500 consejos donde los ciudadanos pueden participar dentro de las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Consultivo de Zapat, ahí hay un miembro de la ciudadanía que incluso toma votación en la Junta de Gobierno, pero sí hay cerca de 500, o sea, los municipios también tienen incluso hasta 20. Incluso también nos dimos cuenta de que muchas de ellas, de las instituciones, no saben que tienen esos mecanismos, pero también hay muchos problemas. Hay algunos donde no hay convocatoria pública a pesar de que la dice, o es por invitación nada más, o no están funcionando, o las decisiones que toman no son de responsabilidad, o es pura simulación, ¿no? Entonces nosotros estamos también queriendo meter una propuesta ahora que se va a discutir la ley para que estos mecanismos efectivamente puedan funcionar y que sea una obligación ya de las instituciones públicas, que haya que se publique, que haya nosotros creemos que puede ser el propio Interpac el que ellos saquen en una página especial todo el calendario, todos los comités que hay, y que los ciudadanos puedan conocer ese calendario, puedan saber cuándo inician ese proceso para elegir, ¿sí? Sacarlo de las manos de los funcionarios, de los secretarios de estos comités, para que sea otra institución quien haga la convocatoria, incluso la selección. ¿Por qué? Porque tiene que darse esta participación de los ciudadanos que hasta el momento no está. Entonces creemos que ese puede ser un buen mecanismo para que ya se puedan hacer estas acciones y para que los ciudadanos tengan participación en una institución que sea de su interés, ya sea de agricultura, de deporte, de seguridad, y que efectivamente se esté dando, y lo queremos meter como un capítulo dentro de la ley de participación. Estamos haciendo trampa porque es sobre el mismo tema. El asunto es que efectivamente encontramos alrededor de 450 y 500 espacios de participación ciudadana que deberían existir de acuerdo con las leyes y los reglamentos en todo el estado. El problema es que muchísimos no están constituidos y otros, o sea, unos nunca se constituyeron, a pesar de que un reglamento o una ley decía que se tenía que hacer, jamás se hizo. Y en otros casos, por ejemplo, desde el 2012, el Consejo del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos no sesiona, por decir un ejemplo, ¿no? O en la Fiscalía, en la entidad superior de fiscalización que se creó, tendría que haber un Consejo Ciudadano y jamás lo han constituido. Pero el problema, y es aquí a lo que me parece más importante, es que estos consejos consultivos, en su mayoría son consejos consultivos, no toman decisiones. O sea, es un consejo donde nosotros nos reunimos y decimos, la verdad es que opinamos que en vez de pintar blanco deberías de pintar azul, y en vez de hacer esta calle deberías de hacer esta otra. Y el funcionario te escucha y te dice, pues chido. Y no tiene la obligación de seguir, de atender lo que el consejo consultivo, por eso son consultivos, porque no tienen aplicación, no es obligatoria la aplicación de sus resoluciones. Y en ese sentido es muy importante entender bien cómo funciona esto, porque podemos caer exactamente en lo mismo. O sea, quienes tienen la facultad legal y de tomar decisiones son las autoridades.
no los ciudadanos, o sea, los ciudadanos a través de las autoridades, por eso hay representantes ciudadanos. Es importante entender esto, porque si no, de verdad, vamos a seguir generando espacios que no tienen impacto real. Entonces, lo que tenemos que buscar, en mi opinión, es más que, porque nosotros dimos, o sea, dan el avión, pero digamos, hacemos un consejo, queremos un consejo ciudadano, para, no sé, para dar las licencias de funcionamiento. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Pero la facultad de dar las licencias de funcionamiento es del ayuntamiento, y el presidente municipal a través de un director del área. Entonces, no sirve de nada si queremos un consejo aquí ciudadano que decimos, nosotros vamos a tomar las decisiones, porque es ilegal. Las decisiones las toma la autoridad. Entonces, lo que tenemos que lograr es cambiar la forma en que las autoridades toman esas decisiones para que entonces sean más colegiadas y se pueda incluir a ciudadanos en esa toma de decisiones. Pero ahorita no existe eso. Entonces, crear un consejo consultivo o un consejo ciudadano que no tiene facultades legales de toma de decisiones no va a servir de nada, porque la facultad la tienen las autoridades. Y si no queda claro eso, nos vamos a confundir y vamos a generemos 500. ¿Cuántos más se requieren? Y o sea, lo que vemos en este estudio es que seguimos creando instancias y para las autoridades es muy fácil, porque ellos saben esto. Sí, ciudadanos, les vamos a crear un consejo. Y saben que es pura simulación porque no tiene impacto real en las decisiones que ellos toman. Y por otro lado, si tú tienes un consejo totalmente ciudadano donde no tengan que ver las autoridades, pues entonces ¿para qué lo haces? Porque lo que quieres es que las autoridades sigan las indicaciones, sigan lo que dicen los ciudadanos, no que hagan lo que quieren. Y entonces, ¿cómo generamos este mecanismo para que la autoridad tenga la responsabilidad de seguir lo que dicen los ciudadanos? Pero no puede ser únicamente de ciudadanos, porque entonces ¿cómo la autoridad va a saber qué se está decidiendo y cómo va a poner la atención a lo que está decidiendo? Entonces hay que entender bien esta parte, y lo que bueno que aquí hay un abogado, porque si no, vamos a generar cosas que parecen que son muy llamativas todo el tiempo, es muy bonito, suena bien padre, hay consejo ciudadano, pero hay 500. ¿Cuántos están funcionando? ¿Y por qué no están funcionando? Uno, porque el 80% solamente son constructivos y entonces no sirven de nada. Y dos, por una serie de cositas que son trampas pequeñas que hay en las reglas y en las leyes que hacen que no funcionen. Entonces, si esa invitación del director, del secretario, lo que sea, pues nos va a poner a sus cuates, ¿verdad? Por ejemplo, es fundamental que haya convocatoria pública. Y si no arreglamos esas cosas, o sea, mejor tratemos de que funcionen esos 500 consejos que existen, en vez de generar nuevos consejos que otra vez dejamos eso sin funcionar, y va a caer en los mismos problemas que ya tienen estos 500 otros. Y hay que recordar que existe el Coplademun, o sea, en el Coplademun, que es una instancia que se creó en el 80, ya hace un buen rato, es donde se toman las decisiones de las obras públicas y en teoría es de ciudadanos. Hay que analizar por qué no está funcionando el Coplademun, porque crear una nueva instancia no nos va a arreglar el problema, porque simplemente lo vamos a repetir. Y además, hay una ley que dice que es el Coplademun el que toma las decisiones. Entonces, yo creo que es bien importante aquí como clarificar algunos conceptos como previos para entender bien cómo funciona el gobierno y no caer en el tema de que bueno, ya. Con un reglamento, ¿no? Pues es que mira, los reglamentos también lo que pasa es que tampoco se aplican. Bueno, nosotros sí tenemos un reglamento, estamos en Cali. O sea, lo mismo para el Cabildo Abierto, que es una instancia bien interesante donde los ciudadanos pueden participar, está en la ley, está bien reglamentado y sin embargo no se aplica. Porque al final, la verdad es que aquí, mientras no haya muchísima gente participando, no vamos a resolver el problema. Pero lo que tenemos que entender es mecanismos que fortalezcan, pero la verdad es que no vamos a cambiar el país mientras la gente no participe. Porque saben que somos dos personas buscando entrar al Cabildo Abierto y pues con una oficio nos dicen que no. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Porque no tenemos la capacidad real de que pase algo. El respaldo. Había pedido Chema, después el doctor y después la señora. Yo cierro comentando una cosa que desde hace tiempo la he pensado. Fíjese que nos quitaron con la extinción de la ley de participación ciudadana la única herramienta que teníamos como ciudadanos para poder castigar a todo servidor público, a través lógicamente de la revocación del mandato. Entonces, para mí eso es lo que más me duele, que con la mano en la cintura al ratito va a volver a venir otra legislatura y no les gusta y ¡pum! A la basura lo que ya nos costó mucho trabajo a la ciudadanía a lograr tener. Entonces, me viene a la mente, por ejemplo, en el sindicalismo, los blancos de Guinea, y cómo fueron ganando nuestras gentes ese tipo de situaciones o de posiciones como seres humanos. Entonces nosotros
ahorita vamos a empezar a platicar de una cosa, de otra, y si ahorita que el consejo de partido, que el consejo, los consejos, pero si no tenemos lo que es la revocación del mandato ya en la ley, ¿para qué queremos consejo? Si eso era precisamente lo que se estaba buscando, que hubiera un consejo ciudadano para que le diera entrada a todas las cosas anómalas que pudiéramos castigar de paz quien fuera. Así vamos a estar como venir a tomar café, excelente. Pero decisiones que saquemos es lo que tenemos que empezar a ver de fondo. Muchas gracias. Antes que nada quisiera enmarcar lo que podría ser y lo que dice Vera, lo que podría ser esta reunión. De esta reunión seguramente sacaríamos nosotros un manifiesto, es decir, una suma de ideas y que las llevemos más allá, incluso no solo de la creación de la nueva ley de participación ciudadana, sino que las defendamos más allá de esta, como dice el compañero, de esta charla de café. Pues está hasta sencillo venir a charlar y tomar café. Yo quisiera retomar las palabras de Vera cuando nos dice ¿qué vamos a lograr aquí si allá las fracciones parlamentarias de los partidos van a hacer lo que ellos consideren sin tomar en cuenta estas reuniones? Nada más acotaría dos cosas. Una, como organizaciones, como organismos intermedios, tenemos personalidades jurídicas que podemos participar porque somos organismos intermedios, es decir, representamos alguna organización. Tenemos estatutos, están registrados, etcétera. Muchas de las organizaciones intermedias no tienen la participación ciudadana en sus estatutos, es decir, no se han autoprohibido participar en temas religiosos y temas políticos. Casi la mayoría, porque así lo pide como que la ley, para que no te metas en camisa de 12 varas, como dicen en Cuautla y otros alrededor. Entonces, si nosotros de aquí sacamos el primer manifiesto respecto a la construcción de la participación ciudadana en la nueva ley, tendríamos ya un instrumento colegiado que lo tendríamos que llevar a las instancias públicas. ¿Cómo? Quizás hasta meter un amparo colectivo a efecto de que los señores diputados le hagan caso a nuestras propuestas y que pueden ser bastante sencillas. Un tema tan sencillo y que con esto termino mi participación sería la revocación de mandato que no está en la Constitución. La revocación de mandato no es otra cosa más que retrotraer ese voto que le dimos al funcionario, llámese gobernador, llámese diputado, llámese presidente municipal o síndico, y retrotraer esos efectos a efecto de que deje el cargo y por una serie de circunstancias que nosotros no hemos enumerado, ¿no? Incluso que le sea infiel a su esposa. Ya así lo consideramos. Entonces, y lo defendamos nosotros como una primera carta que nazca de este lugar y termino sugiriendo, pues nomás porque sí, por la fecha, pues, carta del 10 de abril y que lleve puntos muy concretos. Hoy se están proponiendo ya voces de que quiten la cuestión del mandato, porque no lo ven en la Constitución, pero es una prerrogativa del derecho internacional que está en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos tenemos derecho a votar y ser votados, mientras seamos ciudadanos. No perdamos esa calidad de ciudadano. Se pierde por varias circunstancias, por estar en la cárcel, por estar desterrado, por tener un proceso penal en tránsito, se va perdiendo esa calidad de ciudadano, o por no ser por ser mayor de edad y no tener un modo honesto de vivir. Se pierde esa circunstancia. Pero teniendo esa circunstancia de ciudadano, entonces en ese momento nosotros podemos votar y ser votados. Entonces, cualquiera de nosotros podemos votar y al mismo ser votado.
Pero bueno, también esa revocación de mandato no es más que regresar las cosas como estaban y ¿sabes qué? Te quito mi silla porque no has cumplido con nuestras prerrogativas, esos requisitos, o nos has fallado en esto, con las mismas circunstancias en que le dimos el mandato, se lo podemos quitar. ¿Quién se lo puede quitar? El ciudadano. Este es la revocación del mandato es el único método que tenemos los ciudadanos para quitarle a lo que le dimos, que es bajo el voto directo, universal, secreto. Y ahí concluye. Ese sería mi opinión. Gracias. Bueno, pienso que lo que yo decía en un principio, sobre todo esa parte, no es más que nada una propuesta de tipo electoral, definitivamente. Así se hizo en la Ciudad de México. A nosotros nos tocó, en especial nos tocó vivir. Y más que nada ahí se formaron toda esta serie de comités vecinales, precisamente para hacer un enlace, en la cual inclusive, aunque era partidista falso, todos los partidos se metieron, ¿sí? Y cada partido organizó su planilla, ¿verdad? Yo quería inclusive una forma todavía de los comités vecinales, ¿verdad? Y más que nada es para controlar a los ciudadanos, tanto que del priismo que predominaba en toda la Ciudad de México, fue tan hábil quien organizó, y no dudo que esto se vaya a enviar al PRD, ¿verdad? Que después la fuerza la tomó el PRD en la Ciudad de México. Porque además, como decía Vera, regresando a los comités, a la participación ciudadana, los consejos consultivos, precisamente, yo nunca he sabido que saquen una convocatoria. Yo oigo que ya fulanito está en un consejo participando en el Zapata, que ya está uno en un consejo en seguridad. Y yo digo, bueno, pues ¿cómo se enteran? ¿Cómo le hacen? ¿Verdad? Uno no si uno quiere participar en algo, no tiene la oportunidad como ciudadano de ir y participar, ¿verdad? Entonces no hay comunicación. Pero estos son hechos a modo de los municipios. Por lo que yo propongo aquí que sean de los propios ciudadanos, que realmente se sigan las convocatorias y que no intervengan los partidos políticos. Porque esto se va a dar más adelante a partidos políticos, aunque se dice que está en implementar, aunque hay observatorios. Es verdad, sí se hacen las elecciones, y intervienen también los que son observadores, hacen las demandas, tampoco proceden. Esto va a costar mucho trabajo con el tiempo, pero como dice el abogado, si se hace un manifiesto, ¿verdad? Ya con las nuevas ideas que se propongan con las convocatorias y que se dé a conocer en los diarios oficiales más leídos de aquí del Estado, precisamente las ideas. ¿Sí? No se entiende de qué son decretos. Nosotros habíamos propuesto al INPEPAC la creación de un Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana, ¿no? Al interior de ellos, precisamente porque las veces que acudíamos la consejera presidenta pues, siempre está ocupada. Entonces, ¿qué nos podría atender, no? Y delegar responsabilidades. Y nombró precisamente su consejo y es el consejero Carlos. No sé si alguno de ellos vaya a salir, que son de los tres que van a salir, no sé si vaya a continuar él. Posteriormente, cuando fuimos a preguntar, bueno, ¿y cuándo podemos reunirnos como ciudadanos? Pues que están en cuestiones electorales. Entonces, nunca van a poder atendernos, ¿no? Por eso es que no es prudente. El segundo punto me gustaría que nos lleváramos tal vez como un trabajo, una tarea, aparte de lo que nos quiera comentar el doctor Pacheco, sobre la revocación de mandato, porque la revocación de mandato dicen que no puede ser incluida porque no está en la Constitución Federal. Entonces, bueno, algunos estados sí la tienen, pero entonces no entiendo, es nada más pura fantasía el haberla incluido en sus leyes de participación ciudadana, o sí podemos tener alguna opción de que sea verdaderamente algo que podamos aplicar a futuro. Ellos se defienden cuando nosotros la propusimos en la ley anterior, que la revocación de mandato cada 2 años los vamos a ir a molestar a un grupo de ciudadanos inconformes y decir, el caso de Adame en aquel momento, saquen a Adame.
¿Pero por qué lo vamos a sacar? Pues si la mayoría de ciudadanos, como ahorita, está inconforme con Graco y dice sí a una aplicación de revocación de mandato, pues tendrá que hacerse. Sabíamos por ley que iba a ser muy difícil que se pudiera aplicar la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque te pide un porcentaje mínimo para que la podamos solicitar. Ok, procede, se hace la revocación de mandato, vamos a votarlo. Tendría que ser, si ganó Graco con 380,000 votos, tendrían que ser 380,000 más uno. El mismo partido, ¿a poco no tiene militantes que lo puedan defender y votar en contra? Entonces esos 380,000 iba a ser muy difícil que pudiéramos aplicarlo para decirle, señor gobernador, se va. A lo mejor algún diputado sí lo podemos hacer, algún presidente municipal sí lo podemos hacer porque pues tienen menos electores. Pero era muy difícil aplicarlo, ¿no? Iba a ser muy difícil aplicarlo. Pero solamente como en estos momentos que hay una inconformidad muy amplia, que a lo mejor sí se podría dar, ¿no? Que hoy si salimos y decimos revocación de mandato por el gobernador, a lo mejor sí, la mayoría dice sí, le ganamos. Pero era muy difícil aplicar la revocación de mandato. Y va a ser muy difícil porque siempre va a haber ciudadanos de partidos que se manifiesten y protesten en contra de los gobernantes. A mí me gustaría que nos ilustrara un poco más el doctor sobre la posibilidad de ser efectiva esta cuestión de revocación de mandato. ¿Le podría hacer una pregunta en relación a esto? Todo gobernante, incluyendo el presidente, cuando toma su protesta al iniciar sus funciones, hace un juramento. Tenemos un artículo, yo no soy abogada, que nos ampare, o sea, que esté basado en la Constitución y ya hacer cumplir o no cumplir. ¿Y por qué no van a basarnos en eso para que exista la revocación de mandato? Sí, sería una causal más, porque incluso habla del 20% de la votación general y hay un artículo, el 54 en adelante de la ley anterior que abrogaron el día 14 de marzo, ya contemplaba esta figura de la revocación del mandato y efectivamente la del Estado de Hidalgo y otras entidades tienen la revocación del mandato. Y esto pues lo podemos enganchar con los tratados internacionales que nos hablan de poder revocarle el cargo al funcionario deshonesto, al funcionario contumaz, rebelde, o ignorante. Puede haber ignorancia también para gobernar. Y hay otras palabras que yo, por respeto a las damas, no quiero decir. Entonces, aquí sería que nosotros saquemos de esta reunión esa persona, de decir, va a haber revocación de mandato. Es importante que esté en el cuerpo de ley, aunque de difícil aplicación, que sea difícil el mecanismo de aplicarla, y a lo mejor hasta las quieran quitar en el Congreso cuando pongamos la proclama a manos de los congresistas. Pero si la defendemos con todos nuestros medios posibles, tanto electrónicos como escritos, voz, datos, etcétera, pues seguramente la van a pensar antes de quitar, porque ya no somos pocos, ya somos muchos, ¿no? Sería esa sugerencia, esa alguno que tienen que usted. ¿Qué hablamos? El problema es que no dice que les hagan caso, porque quedan a manera de sugerencia lo que se recomienda, y se discute y se trabaja. Hay consejos que están trabajando siempre, y sí deben de ser convocados a asociaciones. Aquí no se ve la participación de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la ley dice, no se metan, como apuntó, en política ni en religión. Pero ya hay una propuesta por ahí desde hace mucho tiempo de que se modifique esa parte para que sí se pueda, como organización civil, participar políticamente. Y sí se puede. La desgracia es que la ciudadanía no está concientizada para decir sí puedo hacerlo. Estamos hablando de un manifiesto, pero
No puede aparecer ninguna asociación civil. Entonces tiene que ser ciudadana. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí es donde está la libertad. Como ciudadano, yo pertenezco a una organización. Allá está la organización, pero yo ciudadano sí protesto. ¿Qué más? ¿Cuántos más? ¿Uno? ¿Qué más ya? Cerramos con... Bueno, desde nuestra experiencia como colegios y asociaciones, hemos participado en varios consejos consultivos. La problemática que tenemos es lo que estamos comentando, o sea, son consultivos, pero la parte activa práctica pues la llevan las entidades gubernamentales, llámese municipio, llámese estado. Entonces, lo que se tiene que emanar de la propuesta que estamos haciendo, ya sea de que se tome en cuenta la ley anterior de participación ciudadana o la nueva que están presentando los diferentes diputados, es que realmente los consejos tengan las decisiones, la actuación sobre, más bien sería en convenio con los diferentes entes gubernamentales para que beneficie al ciudadano. De otra forma, como lo comentó la licenciada Vera, pues vamos a seguir en el mismo juego, ¿sí? Si esta vez se implementa esta nueva ley o la anterior, pero el ciudadano en sí no logra los objetivos porque los reglamentos se lo impiden. Entonces sí necesitaríamos trabajar en esa forma para ya sea modificar lo que nos están enviando los diputados o igualmente modificar la ley anterior. Nada más un comentario ahí al respecto de que hay una cosa que para comenzar los diputados, nosotros cuando la propusimos, dice, en el artículo 66 anterior de la ley decía, en el estado de Morelos los organismos de participación ciudadana serán temporales y permanentes. Dice, las asociaciones civiles creadas conforme a la legislación común que tengan por objeto constituirse en una forma de participación ciudadana permanente. Si ustedes revisan sus objetivos de sus estatutos, nosotros cuando la creamos en 2010 no había tanta problemática para crearse ante Hacienda, ¿sí? Y ante notario. Actualmente los diputados nos están poniendo ahí una trampa. Si no dice a tus estatutos que vas por participación ciudadana, no puedes participar. Entonces, si la cuestión de ellos dice asociación de arquitectos, objetivo, el bien común y construcción, algo así, no está la participación ciudadana como tal. Entonces tendremos que modificar nuestros estatutos y tendremos que hablar otra vez para poder incidir, para poder participar y para que podamos sentarnos a las mesas de negociación. Entonces sí debemos tener cuidado de no caer en esa serie de trampas, ¿no? Porque una cosa es lo que ellos pretenden que legislativamente o ejecutivamente los estatutos lo tengan, y otra cosa es una cosa que el SAT permite a la hora de darte de alta en Hacienda, que tu objetivo sea claro. El compañero Eloísa, derechos humanos, a lo mejor los compañeros de Morelos también es derechos humanos, pero en un momento dice participación ciudadana. Entonces ellos no pueden estar, nadie va a poder estar sentado más que los que se quieran crear nuevamente. Esta raíz limitante, ¿no? Sí, se cree En la nueva que proponen y en la anterior que nosotros traíamos, ¿no? Sí. Pero sí quitarla en la nueva. Llevamos 25 participaciones. Vamos cerrando nuevo. Vamos a hacer otro. Bueno. Ajá. Bueno, yo sugiero que ahora nos aboquemos a empezar a hacer el análisis, tal vez no ahorita, no sé cómo ustedes digan, ya decir, primer artículo, plebiscito. ¿Qué proponemos de modificaciones? Y nos vamos el tiempo que ustedes digan y avanzamos. Hacemos una segunda reunión en este lugar, en otro lugar, donde ustedes quieran. El chiste es de que cuando ya nos convoquen los diputados ya tengamos algo en firme, ¿no? En forma. El caso comentaba Roberto Ibera de que el PAN va a
reuniones o va a convocar es 3, 4 y 5 de mayo, jueves, viernes, miércoles, jueves y viernes, en diferentes municipios. Que podamos acudir a esos municipios y también nosotros incidir con las organizaciones de esos municipios y explicarles lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Previamente, a lo mejor nosotros ya traemos una red como observatorio, convocaremos a esas organizaciones previamente para decirles los avances que llevemos en ese momento, ¿no? Y que se nos unan, y el día que ya terminemos de hacer todo lo que tengamos que hacer, conformemos una lista de apoyo para que vean los diputados que no nada más somos 2 o 3, sino que es una lista de ciudadanos de todo el estado y organizaciones de la sociedad civil que apoyan esta nueva propuesta, ¿no? Es lo que yo sugiero, pues. Y si ustedes están de acuerdo, podemos empezar a iniciar algo, viendo el plebiscito. Bueno, yo creo que es muy buena idea, ¿no? Como empezar por las partes de la ley, o sea, por capítulos, ¿no? El capítulo de plebiscito, el capítulo de referéndum, el capítulo de consulta popular, el capítulo, bueno, y articular todas estas cosas. E iban analizando realmente parte por parte. Nosotros ya hicimos eso, les podemos mandar lo que hicimos para que lo vean y demás, y obviamente se puede trabajar en conjunto. Pero yo creo que es muy importante como tener la mente, o sea, como irnos, porque o sea, las trampas están en lo pequeño, no en lo grandes. En lo grande siempre es bonito. Sí. El tema está en lo chiquito, así, el diablo está en los detalles. Entonces, como realmente meterse al tema del detalle y casi simular, a ver, yo quiero presentar un plebiscito, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces y aquí me puedo atorar porque aquí no sé quién va a decidir y quién sabe cuánto. Y así, como realmente ponerse como si lo estuviéramos ya haciendo, ¿cuáles serían los problemas que tendríamos? Okay. ¿Alguien más? ¿Opina? Bueno, yo soy de la opinión de que si nos proponemos ir checando punto por punto de lo que tenemos en la ley, no nos va a dar tiempo todo el año. Porque nomás hablar del plebiscito y empezar a checar paso por paso todo lo que trae como consecuencia, una reunión no nos es con tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es checar si vamos a empezar verdaderamente a hacer funcionar el trabajo que estamos desarrollando. Yo ya mencionaba que nos fuéramos con lo de la ley anterior, que sería ir checando ya en la ley anterior. Tenemos el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, el consejo estatal. Entonces, ¿qué necesitamos? La mayoría ya la conocemos. Estar ahorita checando cuál va a ser los pasos del plebiscito, cuál va a ser los pasos del referéndum, pues ya sabemos cuáles son y qué tenemos que hacer. Sería hasta cierto modo venir a tomar cafecito, porque lo que tenemos que hacer es un frente común, como acertadamente mencionaba. Si hay necesidad de hacer firmas, si hay necesidad de hacer algún trabajo más fuerte, empezarlo a desarrollar, a ver cómo se va a tomar, porque estamos luchando en contra del gobierno, en contra de los diputados, en contra de todos los partidos, en contra de todos los presidentes municipales, porque con eso de la afirmativa PICTA ellos participaron en dejar abajo a la revocación del mandato y la ley y todo lo que viene. Entonces no estamos luchando contra cualquier persona. Entonces tenemos que unificar filas, empezar a trabajar con las demás organizaciones civiles, porque vean, hay mucha apatía en la mayoría de nosotros. Entonces ese es verdaderamente el trabajo que deberíamos empezar a dejar o a visualizar. Bien, bueno, en principio, tomando en consideración lo que se ha expresado, hay que legitimar el trabajo de estas mesas, precisamente a no contradecir ese mandato ciudadano. Es decir, si nosotros, como organismos intermedios, no le damos chance a los ciudadanos que apoyen estas propuestas, estas ideas, estas proposiciones políticas que se van a tomar, yo quiero que redactemos algún documento aquí de no más de 3 preguntas o 4, sin que caigamos en encuestitis,
pero que vayamos a nuestros ciudadanos mayores de edad, que por observarlos veamos que sí son mayores de edad, la podemos hacer anónima, lo podemos hacer abierta, esto de que pongan sus datos. No sugiero que se le ponga copia del IFE porque eso ya son viejas mañas que no sé dónde les he visto, pero aquí en México no. Entonces, y que entonces bajo esas encuestas, cada capítulo de la nueva ley lo legitimemos, porque el ciudadano nos lo está diciendo de su puño y letra, y tengamos la estadística, el estudio de campo que soporte nuestras ideas. Esto se hizo en Cojutla y están proponiendo esto. Esto se hizo en Casasano, me suena así como al licor, pero también Casasano, y nos están proponiendo eso. Y entonces eso legitimaría cualquier idea que nosotros sacamos aquí. Incluso que por qué les quitaron la ley si yo estaba desde el 2014 y ahora como que siempre no. Entonces, no. Y esto del consejo, concluyo, veámoslo en la realidad. Si nosotros le damos un consejo a nuestros hijos o a nuestros amigos, pues el consejo que no es pedido ni que lo agradezco, no te lo fue pedido. Entonces, el consejo parece que quedó en eso. Y yo te doy un consejo si lo tomas o no lo tomas, pero dice que el que no haya consejo no llega bien, no llega bien. Entonces, también el gobierno, si no haya consejo, pues que no llegue a bien, porque no longeve ahí en el cargo, que se vaya. Máxima hora, si quieren ya al alcalde, si quieren ya, que sean 3, 4 periodos. Porque ya está tan interesante la dieta económica que ahora quieren que se prolonguen en el cargo. Entonces, sí es importante, ahí concluyo, que hagamos alguna encuesta y que nos llevemos. Yo propongo que cada quien traiga a esta mesa unos 100 encuestados, y para ser más conservadores que sean 50 o 25, pero ya cada quien soportando algo. O sea, miren, háganme sus ciudadanos, proponen esto, y que seamos la voz de ellos en estas mesas de trabajo. Pero bueno, yo nomás quería agregar una cosa. A mí me tocó vivir una gran tristeza hace unos cuantos días en Derechos Humanos, donde nos notificaron a todas las organizaciones civiles que nos presentáramos para que firmáramos de que verdaderamente estábamos como asociación civil bien reglamentados. Entonces nos presentamos un promedio de 140 asociaciones más o menos, y es triste ver que nada más 40 estuvimos sentados en el presidio, porque las otras 100 personas no estaban capacitadas para poder ser aceptados con las firmas. Entonces, sí ver que las asociaciones civiles que veamos realmente estén bien protocolizadas. Porque sí, de veras, bueno, yo lo sentí por lo menos. ¿Cómo era posible que se había presentado un promedio más o menos de 140 en el presidio, nada más nos llamaron a 40? Y todos los demás estuvieron al frente. Y a los únicos que nos entregaron la firma, el reconocimiento, fueron a los 40 que estuvimos en el presidio. Entonces sí hay que fijarnos cuando veamos a una asociación que esté bien protocolizada, por si no, pues tomarla como agrupación, para no perder precisamente a los ciudadanos que hacer esa agrupación. Porque si nos vamos a dedicar nada más a las puras asociaciones civiles que estén protocolizadas, entonces no va a ser realmente de ciudadanos, sino va a ser más bien de organizaciones civiles. Entonces sí, que entren las organizaciones protocolizadas, pero que también entren los grupos que realmente han estado luchando sobre la participación ciudadana. Sí, ahí se forma un poco cuando la asociación se constituye sin fines de lucro y automáticamente le ponen 2 candados grandotes. No religión, no política. ¿Para qué? Para descargar recursos. Entonces, si esta organización no se mete a la religión y no a la política, tiene derecho a descargar recursos del gobierno federal, del estatal, etc.
y son los candidatos que podríamos nosotros sugerir que se quiten. Y las hagamos abiertas y que también el gobierno federal sí dé los recursos aún si tienen actividad política o actividades religiosas. ¿Puedes ir a compañero? Sí, breve, nada más. Plantear lo que decía el compañero, creo que sí es necesario ya ir planteando una agenda de trabajo. Y dos, también, y a manera de pregunta, no sé si alguien ya sepa cuáles van a ser también los tiempos del legislativo, porque entiendo que por ahí de principios de julio se acaba el primer año ordinario de sesiones y en septiembre regresan, pero ya también tener en cuenta que ellos van a estar ya en otro ámbito, porque en septiembre entiendo que empieza el proceso electoral. Entonces, sí es necesario ir planteándonos agenda, tiempos, para poder incidir, porque me parece que ellos quieren el 15 de mayo sacar esta iniciativa, porque ahora que el 15 de marzo que la abrogaron, se pusieron 40 días y coinciden por ahí el 15 de mayo. Ellos ya quieren sacar esta nueva. Pues sí, por los tiempos que marca, sí, ya es necesario plantearnos qué va a suceder, si no nos van a dar otro madruguete. Ay, ¿cómo no nos han dado? Como ya se está acostumbrado. Sí. No más la pregunta infantil. ¿Conocen ustedes la ley de organizaciones de la sociedad civil del gobierno del Estado? No se preocupen. La ley federal está también, como se dice, cortada o hecha a propósito para que las organizaciones no participen políticamente, a menos que, como dice la ley y así está establecido, se integren organizaciones que efectivamente digan voy a participar en esta forma en la acción política, en ciudadana. Participación ciudadana la pusimos nosotros porque eso es lo que queremos, la participación ciudadana. Pero hay un detalle. Dice que en la anterior decía que la vida podría ser temporal o permanente. Todas las organizaciones por ley establecen un tiempo y ahí no dice, pero 99 años pues es muy pequeño el dato, ¿no? Como que vamos a estar mucho tiempo. Aquí no dice cómo deben integrarse, pero da pasos de qué es lo que debe contener como objetivos generales de las organizaciones para ese fin. Creo que están avanzándose un poco cuando en la ley federal también se quite. Les decía hace rato que sí hay una propuesta de hace muchos años, pero claro, no progresa, de que se cambie ese aspecto de que tú no puedes participar si eres una organización civil y recibes recursos públicos para tus trabajos. Por desgracia, pues ahí nos tienen agarrados, ¿no? Y mucha gente, por desgracia también, se vale de ello para sobrevivir y no cumple muchas de las veces con los objetivos que se propuso y a veces hasta están haciendo otra cosa. Eso echa a perder la organización civil. Ya nada más para cerrarle, no estoy de acuerdo con lo que dice Chema, José María, en que dejemos como está. ¿Por qué? Porque ya vimos que la ley necesita modificarse efectivamente. Fue en otro momento que se creó y necesita hacerle remiendos. Y necesitamos aclarar muchas cosas que se quedaron inconclusas. Por eso es que sí sugiero que empecemos a analizar artículo por artículo y darle claridad a esta nueva ley y que quede por un buen tiempo con claridad, no que quede con dudas. Y si hay que establecer reglamentos, pues que se establezcan reglamentos que sean necesarios para darle certeza a la ciudadanía. Veamos bien lo que se está presentando ahorita en la nueva ley administrativa, para que los puntos que ya estén sean los que veamos nuevos y los que ya están aquí mismo, se dejen igual, y así nos evitamos de estar viendo punto por punto, que todo el mundo lo veamos con qué coincide cada uno, y los que coincidan igual, pues ya no tocarlos. ¿Para qué lo tocamos? Está aquí en la ley. Es una opinión.
Pero tampoco dejaríamos que los diputados pongan lo que ellos quieran. O sea, necesitamos modificarlas. No, hay que ver. Y después de analizar mejor, sabemos que usted tiene dos opiniones en ciertos artículos. Acá tiene 3 o 2 o 1. Y ya es una manera más fácil de concentrarse en ciertos puntos. Y damos por hecho que a lo mejor algunos ya se los aceptamos y vamos avanzando. ¿Y por qué es importante que exista el diálogo y no nada más sea a través digital o de redes? Ahí te va mi propuesta. Porque tiene que quedar claro y tenemos que hablar el mismo idioma todos. ¿Qué es plebiscito? Ahí va. Y no a la hora que le pregunte a un ciudadano, demos otra versión. Si ya estamos quedando en cuáles son las palabras exactas, por eso es necesario discutirla y que la entendamos todos. Si no en las redes se queda con mi idea y yo me quedo con la idea de él y punto. Por eso es necesario, como tú decías, nombrar un secretario para que la Junta Llámalo todo lo que se trató ahorita. Está grabado y está escrito. Y no volvamos a caer en lo mismo otra vez. Y que no nomás sea como que sea una Junta de café, ¿no? Sino que ya vayamos avanzando obviamente cada vez que podamos. Pero por ejemplo, yo tengo una duda en lo que leí también, que decía usted eso, de la cosa de que los estatutos de las organizaciones deben de tener lo de participación ciudadana, si no puede intervenir. Pero más adelantito dice que podrán ser tomados en cuenta los ayuntamientos y una serie de cargos, ¿no?, que mencionan ahí. Pero también dice que si las organizaciones buscan se involucran en el bienestar de tipo social, que es lo que tenemos la mayoría de las asociaciones. Entonces, como que digo, bueno, tengo esto, pero no tengo la participación ciudadana, entonces, ¿podré entrar o no? Ahí me quedó la duda. ¿Podríamos entrar o no podemos entrar? Es lo que él dice, como dice explícitamente de participación ciudadana, ahí es donde lo corté, no, porque lo plantean como requisito. Lo demás sería como que, bueno, pueden participar con su opinión, pero estrictamente en términos de requisitos se está pidiendo participación ciudadana. Porque, por ejemplo, en términos de quienes son de derechos humanos, tenemos entendido que es un derecho humano la participación ciudadana, pero entraríamos en todo este debate que nos desgastaría, por ejemplo, este tipo de observaciones, a ver, organizaciones legalmente constituidas, por ejemplo, ¿no? Sí, ante notario y ya. Y entonces abriría el esquema de quienes podrían participar. Esos términos. Nosotros podemos reformar desde aquí. Sí, claro. Es decir, desde la nueva ley. Y lo firmamos. Así donde es. digamos que vamos a participar en política y en religión, aún en contra de los estatutos que tengamos. Claro, sí, eso. Sí, entonces, estaríamos volviendo los estatutos, no, porque todo está en la esfera de lo privado. Claro. O sea, estamos en los puros ciudadanos. Sí, por eso digo que la ley dice una cosa y hay que reformarlo. Entonces, de aquí podemos decir que ese contrato de arrendamiento que estamos firmando, queremos que sea por 20 años, pero la ley dice que nomás es 10 años. Pues nos pasamos por el arco del triunfo la ley y decimos que es de 20, porque ya no tenemos de acuerdo los que estamos rentando y los que van a rentar. No sé si me explico. Sí. O estoy abusando de No, yo por eso dije que también siendo grupos no ciudadanos, la gente que son grupos o ciudadanos tienen derecho a participar también. Ahora, si después tienen alguna sanción económica y no les den chance de bajar recursos, pues hay que asumir algunas consecuencias. No, es que hay que ver realmente. Hay que pensar, oye, no le entro porque yo estoy descargando recursos para el campo. No me vayan a castigar. Máximo ahorita que están puestos eso es lo que las organizaciones precisamente tratan de evadir. La ley federal habla de que podemos participar en políticas públicas, pero en la Hacienda, toda aquella organización que participa en políticas públicas no se les da para ser donataria la autorización para ser donataria, para que te den donativos y para que necesitas tener ese documento. Entonces por ahí agarran entonces esa es parte de lo que tenemos que ir haciendo
El problema es que también estamos ahorita en contra del tiempo. Si en mayo va a haber ya ese tipo de trabajos, nosotros tenemos que poner en la mesa aquí un programita, a ver qué vamos a ver ahorita, qué vamos a ver de qué 8 días, qué vamos a ver, para que antes de mayo ya esté completo el trabajo. Si nos vamos a dedicar a ver ahorita lo que es un temita que ni siquiera pudiera tener mucha a mi juicio, hablo a título personal, que tuviera mucho problema en cuanto a la ley se refiere. El problema que tenemos es de que nos están quitando la revocación del mandato y el Consejo de Participación Estatal. El querer ahorita refundar lo que ya habíamos mencionado, y usted no está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero sería estar perdiendo el tiempo hasta cierto modo en algo que ya está hecho. Pero que no está claro. Bueno, si no está claro, bueno, vamos a aclararlo. Pues que se plantee una agenda y que vayamos sobre lo sustancial, a ver qué queremos que nos... Eso es lo que vamos a luchar. Esas son varias propuestas. Porque aclarar una cosita, si de una sola palabra, si participamos todos, nos llevamos el tiempo aquí del desayuno y probablemente ni lo aclaramos. Sí, pero creo que en esta agenda se puede venir, como decía aquí compañero, hay temas sustanciales de cómo vamos a participar, evitar el control del consejo, cómo se van a seleccionar esos consejeros, que yo creo que sí, son temas que tienen que ir de cómo se podrían ejercer, cuáles van a ser los requisitos para ejercer las figuras de participación ciudadana y algunos otros temas que no es por menospreciarlo, pero quizás que digamos son colaterales, dejarlos quizás para un momento posterior de perfeccionamiento, pero como dice el compañero, hay que analizar en lo que nos interesa, porque efectivamente, como dice el compañero, ya estamos contratiempo, pero necesitamos que quede bien clarificado, porque lo que queremos es que en determinado momento podamos tener la facilidad de ejercer esas figuras. Si nos vamos, porque el tiempo también nos apremia y se nos pasa y dejar esas trampas o esas trabas a la hora de ejercerla, nos vamos a volver a topar con pared. Y hay una cosa que dijo bien claro Vera, hay que pedir mucho para ir negociando. A lo mejor el consejo lo queremos que se haga, y tiene razón Vera, pero ¿para qué tantos consejos? ¿Para qué tanto esto? Bueno, vamos a solicitarlo y a la mera hora, si no se logró, no se logró, pero hay que hacer algo en concreto, no llegar a cosas concretas. El problema, Emiliano, es de que sin el Consejo, en la ley de participación ciudadana, no hay revocación de mandato, no hay nada de lo que se viene plasmando en el trabajo. Por eso, sin el Consejo de Participación Ciudadana Estatal, no va a haber entrada, porque él es el único que va a dar visto bueno para poder recibir y recaudar y verificar que se puede llevar a cabo un plebiscito y una revocación del mandato. Sin el Consejo, ¿quién te va a recibir? Los consejos ciudadanos y los consejos, esos son otro rollo que están para cada cosa. Eso, vamos a negociar. Yo entiendo. Y esto ya no es de negociar, esto es ya de que el consejo se debe de instituir y se acabó. Yo en lo personal digo, ¿qué clase de situación? Ya lo negociamos en otros tiempos, ya se hizo la ley y ahorita volver a empezar a negociar y hacer. Yo siento que no es. A ver, Humberto y luego el doctor Pachán. Nosotros tenemos que... Antes de que se retiren, ¿sigue lo de su propuesta de reunirnos allá? Sí, claro. Sí. Y la invitación del lunes, ¿no? Nos iban a mandar por correo también algo. No ha llegado. ¿De la anticorrupción. Bueno, como otro tema, estamos también nosotros metidos en el tema del sistema estatal anticorrupción. Es un tema que venimos desde diciembre también con el debate y oficios y disputas con los diputados. Finalmente ya se están abriendo a que haya instituciones civiles. Participamos la semana pasada en una primera reunión, una mesa de trabajo. Ahí nosotros a través de oficio pedimos que todas fueran públicas, que participaran quien quisiera participar, que se hiciera incluso en la página del Congreso un calendario, se convocara abiertamente a quien quisiera participar. La segunda mesa de trabajo es el martes 18 en el Congreso sobre el sistema anticorrupción. Ya analizamos la ley del sistema de anticorrupción. Ahora vamos a analizar la ley general de responsabilidades, la ley de responsabilidades administrativas.
y vamos a llevar nuestras propuestas en ese sentido. Previo vamos a tener una reunión el próximo lunes a las 8 de la mañana en nuestras oficinas, Plaza Palmas. También si gustan participar, la idea es que estas reuniones que se hagan en el Congreso sean abiertas, sean transmitidas incluso en vivo, y que pues también vayamos preparados en conjunto para llevar propuestas que no sean tan dispersas. Están participando sobre todo también las cámaras empresariales, están algunas muy metidas, otras pues hay más o menos, pero estamos tratando de que se haga similar, una réplica a lo que está haciendo a nivel federal. Martes 18 a qué hora? Martes No, 18 lunes. a las 8:30 de la mañana. Pero el lunes primero. El lunes primero nos vamos a ver con los civiles a las 8:30 también en las oficinas, y el martes a las 8:30 en el Congreso. Ahí, por ejemplo, dieron, ya di sus datos, por ejemplo, si quieren participar para que les mandaran están mandando oficios, ¿no? Los diputados. Digo, y así les pedimos que fuera abierto para quien quisiera participar. Pues, nosotros nos tenemos que retirar, nos mandan también algunas resúmenes. Sí, como. Pues muchas gracias. Yo nomás, si nos regalan un segundo. Valdría la pena que dejamos algún calendario ya de actividad de la mesa. Tenemos 19 títulos y capítulos de lo que es la anterior ley. Pudiéramos sentarnos y anotáramos por lo menos 6 o 7 con pantalla para que ya con palabras nuestras, ya no las palabras del legislador anterior, sino ya palabras nuestras, veamos en transparencia toda la ley y las aportaciones que podamos hacer. Ya dejáramos algún calendario, como ya bien lo aporta de Jaiber, la ley de anticorrupción, pues ya tienen ellos un calendario, un avance de trabajo. Que esto nos deja ya unos tiempos para que ellos se enteren de cuándo nos volviéramos a reunir y agotáramos por lo menos los 5 o 6 primeros capítulos o títulos de la ley anterior para efecto de proponer la nueva, ¿no? Es algo se puede proyectar. Se puede proyectar aquí, pero bueno, ellos nos proponen su área de trabajo, ¿no? Y es muy tranquilo, nada más que no hay desayunos, nada más habrá café, galletitas y agua, ¿no? Y también pues tienen todos los aditamentos ellos ahí ¿tienen para proyectos trabajar. ustedes, verdad? Sería bueno Como también. ustedes digan, si quieren, no ponemos la fecha. La fecha la acordamos y les mandamos, y si está en su agenda nos reciben. Un recordatorio. Se antoja la pregunta. Estamos tratando de que la ley anterior vuelva a revivirse. Hay el procedimiento constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, tengo entendido, y hay amparos correspondientes desde hace tiempo. ¿Sabe alguien qué avance tiene en esas cuestiones? ¿Dónde la fecha? Bien. Si puede ser, Se puede proponemos jueves miércoles 20. 19. O jueves 20. Jueves 20. Ya nada más aquí lo proponemos y les la hora. avisamos, ¿no? El miércoles, la hora Es una propuesta. el miércoles 19, Miércoles o jueves. miércoles 19, 10. 19. Al miércoles 19. 19. Pero tú propones jueves 20, ¿no? Es que ellos hacen una Sí, reunión nosotros aquí. nos reunimos los miércoles, mejor Sonamos jueves. nosotros. Jueves. Te ponemos jueves. Vemos, si dicen Vemos. viernes o otro día, vemos, ¿no? Si les avisamos, y ya ustedes ven si nos pueden recibir allá, ¿no? Pues muchas gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos. Ya, para que Muy amable, gracias. Buen día, hasta luego. Que estén muy bien, hasta Yo de luego. los amparos no tengo conocimiento cuál sea su curso. Sé que la controversia constitucional que promueve la Comisión de Derechos Humanos todavía está en curso en la Suprema Corte y se supondría que la estarían enlistando ya por estas fechas, pero bueno, ahora sí que como dicen todos los abogados, depende de los tiempos de la Corte. Porque hay el recurso, y entonces así como abrogaron la ley, pues también podríamos abrogar lo que hicieron. La de ustedes que firmaron todos, Lo que pasa es que ahorita creo que no hay no sé, ningún procedimiento, nada se ha presentado en contra de eso que acaban de hacer. La aprobación. No hay nada. Yo quisiera preguntarle al abogado esto, de que nosotros desde el año pasado presentamos y se fue a controversia constitucional, no amparo, ¿no? Muchos le dicen que es un amparo, lo dijimos nosotros, es una controversia constitucional ante la Suprema Corte. La derogan el 15 de marzo.
dicen por facto o desaparece. Eso ya no procede lo que están haciendo ya. No sé si sea verdad o no. Pues sí, porque le quitaron al pastel el muñeco. Pero le tienen que notificar a la Suprema Corte o a todas las instancias y decirles, aquí Sí, ya la pues, derogamos. sí, ya no hay materia, como decimos en derecho. Ajá. Oye, pues estabas amparándote porque pusieron el muñeco en el pastel. Que porque ya se lo quitaron, ya que te estás amparando. Sí, eso nos lo comentó el comisionado de Derechos Humanos. De hecho, Vera, Roberto, no, este no estaba, llegó después. Otra compañera de otra organización civil se presentó como una charla para saber cómo se podría intervenir al respecto. Entonces, lo que acaba de mencionar, él mismo nos los dijo. Y también pusimos en la mesa de que si estaba la ley de participación ciudadana y no se había activado ni siquiera como una forma de protocolo para verificar si era funcional o no. Entonces, ¿qué mecanismo o qué instrumento sugería él? En ese momento le preguntamos, ¿qué mecanismo sugiere usted que sea apropiado para activar ahorita una consulta? Por ejemplo, para esto, ¿está usted de acuerdo de que se apruebe o que se modifique o que, según, ¿no?, las palabras que se acuerdan en esta mesa? Y se quedó como entusiasmado y diciendo, creo que sería la opción. Pero eso es lo que tienen que hacer ustedes como ciudadanos. Y ahorita, pues, varios puntos coinciden en varios temas que se han... Podríamos agotar, salvo la mejor opinión de ustedes, una opinión juris necesitas, que lo digo en español, una opinión jurídica sin controversia, directa a la corte. Como organizaciones nosotros, casi siempre lo piden municipios, para límites y esas cosas. Problemas de límites sobre los estados. Una opinión jurídica sin juicio, es decir, corte, dime cuál va a ser el destino de esta. ¿Quién firma? Firmamos todos los que tenemos posibilidades de firmar, para no meterlos en camisas de 12 varas a aquellos que no tienen posibilidades. Y entonces pedir una opinión jurídica, bien sustentada, algo así como un juicio de inconstitucionalidad, pero nada más a nivel de opinión. Sí. Y meter en aprietos a la corte. Meterlos en aprietos. El sello de la jurisprudencia no entraría aquí. No, digamos, porque la jurisprudencia ellos la hacen. Y si la corte se hace como que les habla a la muerta, dice el mexicano, ¿cómo dice? Pues se hace como que habla a la muerta. Si la corte no nos dice nada y se hace como que habla a la muerta, nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está José Emilio Álvarez Casa y Longoria, el aquí, el maestro del cine, que es el secretario ejecutivo allá en Washington. Le podemos pedir esa misma opinión allá a cuestiones de derechos humanos. Y si ellos no nos dicen todavía nada, se la podemos pedir a la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Es decir, darle el suico, sacar esto de aquí, que está muy a modo, y llevarlo a nivel internacional, y eso sí es un tema para. Si algo le teme el gobierno, es la prensa internacional, es el escarnio internacional. Eso sí lo tratan con otro ojo, con otro matiz. Y es que, por ejemplo, el diputado Edwin Brito, cuando le preguntaba yo, bueno, ¿por qué no quieren el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, por ejemplo? Y me decía, pues es que no existe en ningún lado. Si es que no se ha activado como tal. Ajá, dice, no existe en ningún país, en ningún municipio, en ningún estado. Bueno, el hecho de que, por ejemplo, Emiliano Zapata decidió hacer la revolución en Morelos, ¿no estaba permitido hacerlo? Entonces no debió haber existido. Bueno, pues si fue un antojo o fue un gusto, lo hizo. El Consejo Estatal queremos que sea creado, a lo mejor es el primero a nivel mundial, pero tiene derecho a nacer. Claro, aquí me viene a la mente algo de lo que ella comentó, muy importante. Porque incluso pusieron el nombre del gobernador Adán. Ajá. Bueno. Y eso parece chascarrillo, pero tiene fondo. En 2008 quitaron como delito el adulterio. No, vamos imaginándonos las cosas.
2008 ya en Morelos no tiene adulterio. O sea que en Morelos todos no somos adúlteros y todos más somos infieles. ¿No se les hace que era como una camisa a la medida? De algo. O sea, es decir, ¿por qué? Porque todos somos adultos y va a llenarse las cárceles con todos nosotros. ¿No? ¿Quién siendo la mejor? Entonces, vamos a quitar la ley de participación ciudadana porque nos van a quitar el mandato. Eso es lo que yo quiero entender de este ejemplo del adulterio. ¿Quién cierra la puerta? Porque todos somos adúlteros. Porque se da la cosa que en el adulterio, cuando va al bote o al tambo, como dicen allá en el pueblo, el hombre como la mujer. Aquí el que va, seríamos el que agarra la pata, el que mata la vaca. Igual es el ciudadano con su gobernante. Entonces el gobernante se nos adelantó y nos quita la ley de participación ciudadana para que no le quitemos para que no le quiten, pero no sobre todo eso. El temor es de que no le quiten el poder. Está bien y se recicla el poder. El temor es de que no le llevemos al bote. Eso es lo que teme cualquier político. Que le demos fuero o le damos bote. Y lo que estamos diciendo aquí en la ley de participación ciudadana es que te queremos dar bote. Físicamente. Es decir, tú infiel o tú infiela, infiel hombre, infiel. Sí. Te queremos dar bote. Porque andas de infiela. ¿Y tú por qué andas de infiel? Por acá también en la ley de participación ciudadana termino porque no es chascarrillo, sino que es una comparativa. Te queremos dar voto porque no estás haciendo tu chamba. Tenemos un mandato, maneja recursos, pero sobre todo maneja la fuerza pública. El voto en Grecia era el voto, era llevar una lanza como padre de familia, como ciudadano de bigote y votar con la lanza. Ese era el voto. ¿Qué significaba esa lanza? Yo tengo la fuerza, tengo con qué defender a mi familia y tengo con qué defender a mi nación. Levantar la lanza era votar. Bueno, entonces, ¿cuándo tendríamos la siguiente reunión para empezar a iniciar? 6 temas hasta donde nos alcance el tiempo en un par de horas. Digamos que de 8:30 a 10:30. O ustedes propongan la hora. 9 a 11, ustedes digan. Y si acudimos a las oficinas o nos reunimos aquí. Aquí nos prestan este salón y ahí podemos proyectar. Convera tiene todos los implementos. Proyectora, computadora. Valdría la pena que fuera un hogar neutro. Un lugar neutro. Neutro. Que quiera consumir, que consume. Ok. Pues puede ser aquí el jueves. Jueves 8:30, jueves 20. Jueves 20, 8:30. ¿Estarán de acuerdo? ¿Qué opinan? José Ponte Ruiz. ¿Qué opinan? 8:30 aquí, jueves 20. Ajá. La otra semana, dentro de 8 días. Ajá, jueves 20. No, esta semana vamos a pasar. El jueves 20. Pero a lo mejor cada quien desde su propio hogar hay que ir haciendo la reflexión de los documentos para ya llegar con más claridad. Entonces, de aquí, ¿cuántos capítulos vamos a...? Sí, por favor. Sí, por favor. Así como de tareita. Sí. Vamos a ver de la anterior ley, por la que la bajan del internet. La derogada. Sí. Porque ahí podemos meter hasta con letra roja, verde, azul, color camote. Podemos ponerle las observaciones. Claro. Yo traigo de todo. Entonces, título primero, capítulo único, título segundo, capítulo único, título tercero y capítulo primero. Serían lo que veríamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta lo que se llama plebiscito, así que es capítulo 1, plebiscito. Desde que inicia hasta lo que es plebiscito. ¿Esta bolsa no es de verdad? mía.
Yo creo que era de verdad, No, que es ya mía. se fue. La Es que yo dejó estaba ahí, en ¿no? esa silla y me Ah, sí, cambié. es cierto. Me voy a preguntar. A ver si me ha pasado que me voy y dejo mis cosas. Ella también preguntó si era de ella. Ah, pues ya que estamos. Sí. Dice 14 de... No, no, chino la fecha, ¿no? Debe decir 14 de marzo. 5 de marzo del 2014. ¿Usted no la tiene, se la mando o la consigue? La ley de que fue aprobada. ¿Sí la tiene del 5 de marzo del 2014? No. 5 de marzo es Puedes enviármela si no, es esta. la puedo bajar. Ok, si no existiera, de todas maneras se la voy a llegar. Yo tengo esta. Es esta del día 14 de marzo, del 5 de marzo. 5 es... El 5 de marzo. 5 de marzo. 5 de marzo. Sí, la sé. Sí, 5 de marzo. el periódico oficial es el 50. 49. No, pero ¿qué número de periódico oficial está? ¿Decreto? Está el consejo, ¿no? Es- Pues esto también hace la del periódico 2014. Sí, es esta. Está publicado el 5 de marzo en el periódico oficial. Es la 5167. Así ya nada más con eso la buscamos en el periódico oficial y es la 5167. Yo tengo esto también. Esta también tengo. Segundo periodo, la 185. Yo tengo un montón de aquí. De hecho, la anterior, la del 18 de junio del 14. Y esta tengo la del 14 de junio del 14. Por WhatsApp les voy a mandar la lista de los que acudimos para que tengamos el teléfono y el directorio de todos los que acudimos, ¿no? Se los voy a enviar por WhatsApp. Ahora, y si hacemos un grupito, Un de los que grupito. acudimos que se A ver, llame pues la tendré completa. la fecha de hoy. ¿Cómo 10 le de abril. llamaríamos? 10 de abril. 10 de abril. Ok. Pero yo no tengo completa, ¿no? Nomás Yo no ponle tengo grupo 10 completa, de ¿no? abril, ya sabemos que somos los que estamos. De zapatistas. Oye, ¿qué zapatistas? Asesinato Pero de hoy- Miguel hoy- Zapata. Pero nada más era desde aquí, ¿no? De la materia de las iniciativas. Emiliano. Ellos lo matan, pero nosotros renacemos. Renacemos. La ley, perdón. Pues nada más es esta parte, estas poquitas hojas. No. Que yo veo que usted tiene un montón. No, bueno, es que yo traigo un expediente aparte. Ah, bueno, tiene. Ajá, pero termina en la página. Son como 30 hojas. 66, la 49. Maestro Pacheco, ¿qué tan probable es, por ejemplo, incluir un documento Me falta. más orientado hacia el lenguaje de sistemas que hacia el lenguaje jurídico? Eso lo tengo que hacer. Donde incluye condicionantes, donde incluye ciertas cosas que si suceden, se activan y si no suceden, no se activan. Como si se hiciera un programa de internet, por ejemplo. No está ajeno, complemento. Porque la mayoría de cosas que bueno, en la propia redacción, deja abierto a n número de cosas, a explicaciones, a deducciones, No está ajeno, pero como es un manifiesto político, siempre va a haber interpretaciones, deducciones y tiempo. Por ejemplo, te puedes asombrar que este documento del 2014, los que están en el gobierno lo pusieron, y los que están en el gobierno lo quitaron. Entonces, eso es ya Sí, todo tiene tiempo. todo sería que No, nada más voy a dejar acá. Entonces sería aquí, ¿verdad? La reunión. Sí. El proyecto. ¿Jueves? ¿Y quién haría las
la logística. ¿Quién haría la? Yo traigo el proyector, la lab, nada más alguien que nos preste, o tú puedes traer tu lab. Ajá, ya está la lab. Ah, sí, pero la... Jueves 20, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El llenado de las diapositivas. Traen su memoria y las vamos poniendo. ¿Usted lo va a hacer? No. Bueno, lo que pretende el doctor Pacheco es que se suba esta ley de participación Por eso, ciudadana. ¿pero quién lo va a hacer? Y yo Es no- que ya está digitalizada. Ya Esa está. ya está digitalizada. Ah, ya Yo, está yo, yo se digitalizado. las mando al grupo. Yo se las mando al grupo y en el grupo mando el archivo al grupo. Ah, ok. Y ahí la baja. Ah, ok.